¿no? En primer lugar, ¿a qué precio se les compra? Porque si se les compra obligadamente a un precio muy bajo por una presión política, ¿verdad? Pues el ejidatario siempre ha dependido del gobierno, la tierra ha sido una concesión, ¿verdad? Como los bancos. Entonces le obligan a vender a precios muy bajos y ya después revenden a precios fabulosos, como todos ustedes saben, ¿no? Entonces decíamos que la corrupción hoy Andrés Manuel la trató en plan de que era una de sus misiones más importantes, erradicar el concepto, la práctica a todos los niveles, ¿no? De gobierno y obviamente entre particulares y bueno, pues ya limpiar el país. No está fácil porque sabemos que tenemos esa actitud mental de aceitar la maquinaria con dinero y ya lo hemos discutido, si mi papel entra y tarda 3 meses en que pueda llegar en cualquier juzgado a donde debe llegar o lo que sea, mi petición, mi demanda y demás, ¿verdad? Y yo con 100 pesos o 200 o 500 puedo hacer que las cosas marchen en 10 días, pues es una buena inversión, ¿verdad? Pagarle al funcionario 500 pesos para que me atienda más rápido, ¿no? En fin, esto viene desde la colonia, desde los virreyes, del aparato administrativo, burocrático, muy pesado, y ahí han ido a parar muchos mexicanos porque no hay empleo, también eso ya lo consideramos, ¿no? De que pues el gobierno empieza a dar empleo y empleo y empleo, ¿no? También dice Andrés Manuel, ¿cuántas direcciones se hicieron? ¿Cuántas subsecretarías? ¿Cuántos organismos autónomos, ¿no? Que los trae bien atravesados y con una cantidad de gente y una estructura y bueno, habla de uno, no sé si el sistema anticorrupción, ¿no? Que nos cuesta 1,000 millones de pesos al año y cosas de esas, ¿no? Que también tengo entendido que las ONGs se les daba mucho dinero. Por ahí oí la cifra al año de 10,000 millones. Bueno, no sé, todo eso también no es correcto, ¿no? Ahora, si las ONGs tienen realmente un buen desempeño, ayudan mucho a la sociedad, resuelven problemas específicos, tampoco podemos decir que son, digamos, parte de un mundo satánico. No, no, pues eso no puede ser, ¿verdad? La gente al final de cuentas actúa con buena voluntad, trata de hacer cosas adecuadas y buenas, ¿verdad? Para la sociedad en general. Nosotros ya conocemos a esta María de los Ángeles Morera, que está como presidenta de una ONG, ¿no? Que se llama Causa en Común, y algunas otras ONGs que yo creo que se comportan muy bien. Entonces yo no sé por qué Andrés Manuel, acuérdense que cuando estuvimos en el Palacio de Minería, Andrés Manuel no fue, y fueron los demás candidatos, y hubo una reunión de ONGs a nivel nacional, y él totalmente las ninguneó. Entonces pasó como las guarderías, ¿no? Todo es corrupción, se eliminan las guarderías en vez de sentarse a hablar con las gentes, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de evitar que haya pues 80,000 niños que eran aviadores en las guarderías, que pues obviamente estaban ahí, se recibía el dinero porque es en proporción a los niños y era una estafa al Estado. También esos sitios donde las mujeres son victimizadas y tienen que irse a esconder, así, a esconder de sus maridos, porque les pegan y las acaban. Se ha hablado mucho de que Andrés Manuel pues ya deja de apoyar todo eso. Acabo ahorita de ver un video de una mujer que dice que el último recorte, la última austeridad de Andrés Manuel le quitó a la cultura todo, absolutamente, museos y todo cuanto hay, ¿sí? Miles de millones. Ahora, Andrés Manuel dice que no es cierto, que todo eso va a seguir operando y que le van a dar dinero a quien se lo deben de dar. Pero, pues si quita mucho dinero de todos esos aparatos, pues no sé cómo vayan a poder funcionar bien. Y es cultura, es ciencia, es todo eso. O sea, lo han acusado de que está restringiendo dinero en actividades, pues que son muy importantes para la sociedad mexicana en general, ¿no? Ya saben, no solamente de pan vive el hombre, hay muchas otras cosas que nos interesan, que hay que desarrollar, que es parte del equilibrio social, el equilibrio psicológico, en fin, necesitamos pensar en cómo desarrollar el espíritu, ¿sí? No todo es producción, ¿no? Y todo es economía, ¿no? Etcétera, ¿no? En fin, yo creo que pues hay muchos temas. Y bueno, antes de que se me olvide, el periodista Claudio de la Llata me mandó un artículo de él que salió creo que en Carpeta Púrpura,
¿verdad? Y que me dijo que le gustaría que ustedes dieran su opinión. Entonces te lo mandé a ti, Memo, no sé si lo Sí, viste. sí, Y sí, sí, también yo lo vi, sí. se lo mandé a Carlos Mesa. Ahora, el artículo tiene que ver con que nos vamos a morir de hambre, porque la agricultura no va a funcionar y que aunque tengamos muchos billetes y billetes que nos dé el gobierno, no vamos a podernos comer billetes. Necesitamos comer cosas. Yo pienso que está un poco exagerado. Ahora, sí les he dicho desde hace tiempo que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, a pesar de que la agricultura es importantísima, porque no solamente es comer, es producir materias primas. Por ejemplo, en el caso nuestro, el algodón. Sin el algodón, pues la gente no se viste. Es una materia prima y esa la produce la agricultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sé por qué este secretario de Agricultura no está, digamos, en los escenarios de Andrés Manuel mucho. Dicen que lo puso Monsanto y que por eso a Andrés Manuel no le hace mucha gracia tenerlo en el gabinete. Ahora, ¿cómo es posible que a Andrés Manuel le impongan a un cuate en el gabinete y que se lo imponga una transnacional? Pues eso no cuadra, ¿verdad? No cuadra. Ahora, no sé exactamente. Ahora, pero yendo a la agricultura, bueno, podemos tener déficit, de hecho lo tenemos en arroz, en trigo, en soya, en sorgo, así como no, y déficits muy fuertes. Bueno, en maíz estamos importando más de 10 millones de toneladas de maíz, sí. Entonces no es cualquier cosa. Ahora, yo pienso que como tenemos dólares, afortunadamente, porque nos llegan dólares por el comercio internacional y lo que mandan todos los connacionales, pues deberíamos en un momento dado, si nos falta comida, se la compramos. ¿A quién se la compramos? Pues a Estados Unidos, ¿no? O quizá a Argentina, porque ya saben que Argentina produce mucho trigo y todo eso, ¿no? Etcétera, o algún otro país, ¿no? O sea, no creo que llegará el momento en que no haya realmente alimentos para la población en general. Ahora, lo que sí puede suceder y está sucediendo es que suban de precio. Eso sí, parece que ya están empezando a subir y ahí el gobierno, y obviamente Andrés Manuel, tendría que pues fijar para el huevo, para el maíz, para todo, pues ahora sí que precios tope, ¿no? No podemos dejar al mercado de la oferta y la demanda así libre, porque bueno, si un jitomate no sale, pues entonces el jitomate vale 100 pesos, ¿no? Eso no puede ser. También tiene, pues acuérdense de la CONASUPO, que regulaba. Ahora creo que nada más nos queda Liconza, pero pues el gobierno también tiene que regular los precios. Se regula, pues el gobierno puede comprar mucho de un artículo que esté escaseando y meterlo al mercado como gobierno y bajar los precios, ¿verdad? O sea, puede haber formas de evitar que los precios sigan, en ese caso, estrictamente la ley de la oferta y la demanda, porque entonces perjudicamos a muchísima gente que tiene un salario mínimo y que cualquier subida en la canasta básica pues es verdaderamente fatal para ellos, es una pérdida de poder de compra, es una pérdida en su nivel de vida, en su estándar de vida, inmediatamente. Y eso tampoco se puede tolerar, si ya los salarios son tan bajos y ahorita sin ingresos y todo eso, bueno, ¿para qué les cuento? Y bueno, ya para terminar, el otro día Andrés Manuel se ufanaba de que había dado créditos, ¿verdad?, por 30,000 millones. Hoy en Oaxaca revisó los créditos que daba a las pequeñas empresas, pues habló de 90 millones, habló de 200, 300 millones. Y yo nada más les digo, ¿no? Y vuelvo a insistir, el 1% del PIB de México son 250,000 millones. ¿Sí? El 2% pues sería el doble, ¿no? 500,000 millones para apoyar al sistema económico mexicano, para que no truene. Pues Andrés Manuel está muy lejos de eso, está lejísimo. Y en otros países, pues la cantidad, ahorita Europa, en una reunión en Europa, de todos, los meros, sí, todos, que duró hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Dicen que esta reunión fue la más larga en toda Europa, salvo una que tuvieron en el año 2000, ¿sí? Toda la comunidad europea. Bueno, decidieron apoyar a todos sus países y todo cuanto hay con 750,000 millones de euros, ¿sí? Casi 1 billón en dólares, ¿no?
Entonces, lo repartieron de forma interesante, porque una parte bastante importante a fondo perdido, como 250,000, 300,000 millones de euros a fondo perdido. Y lo demás, obviamente, lo van a tener que repagar los países, pero se los dan como un préstamo a largo plazo, a muy largo plazo, ¿no? Entonces, pues si estamos teniendo esos ejemplos masivos, además, miren, hay un artículo muy largo del Economist, la revista El Economist, ¿sí? Que se los puedo mandar, está todo en inglés. Y ahí se revisa toda la macroeconomía del mundo, desde el punto de vista teórico. Desde 1936, que escribió John Maynard Keynes, el libro que yo conozco, obviamente, que salvó a Occidente, o que le dio a Roosevelt, digamos, la teoría bajo la cual estaba operando ya el gobierno de Estados Unidos para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. O sea, el libro de Keynes es una nueva teoría económica, como ustedes saben, que vino a ser posible que se entendieran mejor por qué de esas grandes depresiones y recesiones y cómo sacar a los países capitalistas de esa situación, evitar esos ciclos económicos tan pronunciados y tan nefastos y meter al capitalismo en un proceso de crecimiento continuo sin inflación, que ese es otro problema. Entonces, todo este análisis se hace ya pasando toda la política keynesiana, después todo lo que hizo Milton Friedman de la Escuela de Chicago, y lo trae hasta nuestros días porque las economías están como los enfermos, están como que en un momento dado necesitando nuevas medicinas. O sea, no siempre es la misma. O sea, el keynesianismo ayudó muchísimo y de cierta forma todavía anda por ahí. Es como el marxismo. El marxismo, la verdad, no ha desaparecido. La teoría de economía política que planteó Carlos Marx en profundidad todavía está ahí y es muy necesaria y puede ser utilizable, definitivamente. Entonces, pues, tenemos que ir desarrollando teorías para manejar la realidad. Y si la realidad no la entendemos, pues es que nuestra teoría no sirve. ¿Sí? Si las teorías son buenas, evidentemente, entonces las teorías entienden a la realidad y tienen la capacidad de modificar la realidad, o por lo menos de que la realidad no se salga de cauce, ¿verdad? De que la realidad no nos sorprenda, de que andemos ahí como gallinas atontadas sin saber cómo manejar la realidad. Por ejemplo, la famosa stagflation, que es estancamiento con inflación, eso se dio, desde luego, la stagflation en los años 80. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está reaccionando la economía de esta manera? En primer lugar, un estancamiento y encima del estancamiento una inflación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En fin, el artículo está muy largo, hay que estudiarlo muy a fondo y es un resumen. Ya saben ustedes que la revista El Economist es de la Universidad de Inglaterra, ¿no? Y bueno, se los puedo mandar, está todo en inglés, desde luego, y bueno, creo que es un muy buen resumen de qué es lo que está pasando. Y bueno, los países emergentes, subdesarrollados, en vías de desarrollo, obviamente, pues ya saben, yo estudié eso, pues la verdad tienen otra configuración. No es lo mismo hablar de economías altamente avanzadas, desarrolladas, industrializadas, etcétera, que hablar de países como los que tenemos en Latinoamérica en general. Vaya, no podemos presumir. Somos otra cosa, ¿no? Y por consiguiente necesitamos otras soluciones. Por eso muchas veces, como dijo Andrés Manuel, que también lo han criticado, dice Andrés Manuel, ya no quiero que nadie estudie fuera, vaya, porque todos los que han estudiado fuera han venido a México, los presidentes y todo, y lo han estropeado. Ahora ya lo agarraron a Andrés Manuel ahí, como se dice, de bajada, porque dice, bueno, entonces usted lo que no quiere es conocimiento. ¿Y cómo es eso de que el conocimiento pues nos va peor si sabemos más? Pero lo que ha pasado, y ustedes lo saben, es que, claro, lo que se aprende en Estados Unidos, y yo estuve ahí, por supuesto, no se puede aplicar así nada más.
a otros países que tienen otras circunstancias, otras historias, otro tipo de población, otro tipo de empresarios, toda una configuración histórica muy diferente, ¿no? Entonces el modelo neoliberal, pues también en esos casos, pues no tiene la efectividad que puede tener en un país altamente desarrollado, industrializado, etcétera, ¿no? Entonces, pero la forma en que lo planteó Andrés Manuel, pues ya también, pues lo están golpeando, ¿verdad? Porque él se expuso a decir cosas de esa naturaleza y claro, la gente dice, no, pues ¿cómo está eso? ¿No? Que ya no vamos a estudiar, ya no vamos a aprender porque es nocivo para el país, para México, ¿no? Bueno, en fin, yo les hago estos comentarios, ya no quiero abusar de la palabra, pero lo que sí siento es que Lozoya, que lleva una semana en el hospital, que no ha declarado, que está detenido, sí, esos son frases ya del gobierno, está detenido y una semana en el hospital, lo están resguardando, porque ya platicamos la vez pasada que en la cárcel lo podían incluso liquidar, matar, cualquier cosa. Imagínense un testigo de esa envergadura que ahorita ya no hable, ¿no? Nunca. No, eso es una cosa terrible, ¿no? Entonces, Andrés Manuel dice que sí, que están protegiendo su integridad física, como se dice, pero bueno, yo pienso que van a salir ahí cosas muy graves y hoy volvió a decir Andrés Manuel que él no quiere venganza, no quiere irse contra los presidentes, pero que si el pueblo de México decide que debemos de juzgar a los expresidentes, que es obviamente meternos con nuestro pasado político y demás, adelante, que el pueblo decida, hay las fórmulas, hay los mecanismos, y bueno, pues ya se llevarán a la práctica esos mecanismos seguramente el próximo año, y yo creo que está esperando estabilizar un poco más su gobierno, ¿verdad? Antes de meterse en este asunto, que es un asunto grave, que es limpiar el pasado. Ya se los he dicho que a veces da miedo, da terror, porque eso puede desestabilizar al país en bastantes aspectos y no sé si nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero por otro lado, sabemos que el pueblo de México quiere justicia, ¿sí? Tiene hambre y sed de justicia. Y que de alguna manera, pues la historia no pasa en balde. Y que el pueblo de México también le tenemos que resarcir y todos estamos involucrados. Se imagínense a mí lo que me quitaron, así nada más, porque les dio su reverenda gana. Ah, no, eso no se vale. Esa es la realidad. Entonces, pues sí, vamos a tener que hacer justicia retroactiva, pero al final de cuentas, por supuesto, tiene que ser justicia, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llego para que ustedes platiquen, ¿sí? Buenos días, don Carlos. Buenos días, perdón, ya llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. Nos vemos. Buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes. También a la doctora que ya la vi por ahí, y a Néstor también está ahí. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días, Guillermo. Bien, sí, se ve bien, gracias a Dios. Gracias. Sí. Ahora sí, pues, no sé quién lleve. Miran, Carlos, pues hasta ahorita terminó de hablar Ricardo. Casi 40 minutos. ¿Y por qué tan poquito Entonces, tiempo? debe haber un moderador. Quedan 10 minutos. Porque sí, Bueno, pues ahorita todo el programa es que nos los mande, ¿no? Pero alcancé a escuchar algo, ingeniero, que dice que Lozoya está internado en el hospital y que no ha declarado. ¿Cómo no? Ya declaró, ya dijo cosas importantes. No sé si es que ya lo comentó también, pero lo que yo tengo entendido es que él ya declaró que más de 52 millones se le dieron a legisladores de Acción Nacional y que 6.8 millones de pesos se le dieron a Ricardo Anaya. Y y otros que están, desde luego, involucrados, Peña Nieto y Videgaray, y él ya los está mencionando en sus declaraciones. Entonces, yo creo que son declaraciones ya importantes, ¿no? Son en forma. ¿Cómo empezó a hacerse la corrupción? Sí, son importantes. Sí, también lo vi. Bueno, Pero yo no sé si... Yo creo que, la abeja, permíteme nomás, quería yo nomás ver quién es el orador, el que está comunicándose, a ver quién habla y quién no. Creo que ya llegó Carlos, creo que sí, ahora sí va a haber orden. Y yo quisiera preguntar de lo tuyo, de lo que tú hablaste todo, Ricardo. La situación de nuestro país y del mundo cambió
cambió totalmente. Tú hablas, ejemplo, dices que dónde están los desarrollo, cuál es el desarrollo y el progreso en las sociedades, qué es el conocimiento, pero que el conocimiento ha servido únicamente para la explotación de los pueblos. Entonces, eso es lo que, y esa explotación de los pueblos, y esa explotación del medio ambiente, y todo eso es por lo que estamos pasando ahora en una pandemia. Y después de esta pandemia, quién sabe qué otros problemas tengamos muy graves. Es importante que nosotros tomemos las opiniones, y lo que no están haciendo, Andrés Manuel, llegarlo a él, decir, tienes que hacer esto y esto y esto, porque no podemos seguir con la forma que tú tienes, que tú estudiaste la economía y estudiaste cómo se deben los mercados y todo. Muy bien, pues eso no funcionó. Eso no funcionó más que para unos grupitos. Entonces tenemos que transformar esto, hacerlo más humanitario. Los desarrollos de los países tienen que ser autosustentables para que les den trabajo a todo lo que está haciendo Andrés Manuel, para que haya ese verdadero desarrollo. No nada más el hacer dinero es el desarrollo. No nada más acumular fortunas, esos son los que mandan los machuchones a nivel mundial. No. Nos hemos olvidado del humanismo y el respeto que tenemos que tener con los humanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo y viendo qué producción vamos a hacer, que no sea contaminante, que sea verdaderamente desarrollo de la humanidad y tener comercio con el exterior, sí, pero bajo parámetros verdaderamente de respeto, de desarrollo humanitario. En humanismo, en salud, en todas las cosas, en educación. La educación no para hacerse millonarios, no. La educación para servir a la nación, para ver en qué forma podemos desarrollar nuestro país, ser un poquito más políticos, más humanitarios. Bueno, ese era mi comentario, pues, Ricardo. Bueno, pues ahora sí que por alusiones personales. No, miren, rápidamente, Europa tiene 28 países y 450 millones de habitantes. Europa ha estado dentro del capitalismo. Un capitalismo, desde luego, con tendencias en general de tipo socialista, ¿sí? Ahí están los socialdemócratas. Ahí estuvo el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Ahí está el Partido Laborista inglés, ¿sí? O sea que Europa, Memo, no tiene todos los problemas sociales y humanitarios, porque si no ya se hubiera desintegrado absolutamente. El mercado común europeo pues ha ayudado, ¿verdad? Primero a olvidarse de sus guerras, que fueron 2 guerras brutales, ¿no? Y por eso realmente Alemania y Francia, sobre todo, hicieron un gran esfuerzo. Y siempre van juntos. Ahora, ya no están como para acabar con Europa y casi con el mundo, ¿no? Ya ves que Macron y la Merkel están continuamente platicando, ¿no? Pero y bueno, los ingleses... Están viendo precisamente a los socialismo, que todos los sí, salarios de las gentes, que tengan otra igualdad, no es tanta explotación. Europa no está arrastrando la cobija, España tampoco. Ya todos esos regímenes han tenido políticas sociales muy buenas, muy fuertes. No se están muriendo de hambre como nosotros. Nosotros somos, como se dice, otro tipo de animal político. Ahora, los Estados Unidos tendrán los millonarios que tengan, pero pues ¿cómo viven? Ahí en general el ingreso promedio per cápita son $50,000 por persona, ¿no? Entonces ellos, aunque tienen manchas, por decirlo así, y sabemos, ¿verdad? Pues mis hijos me han platicado de ellas en Estados Unidos, pero el grueso de la población, la famosísima clase media americana, pues es sumamente potente. Pues todos dependemos de su consumo, que ya prácticamente es increíble. Si Estados Unidos no se mueve el mundo. Hasta los chinos dependieron
pues, tenían un déficit con Estados Unidos, los Estados Unidos con China de 500,000 millones de dólares al año por todo lo que exportaba China a Estados Unidos y que aceptaba el mercado americano. Pues imagínense toda esa cantidad de artículos y demás que lograron absorber los americanos. Ahora, Japón, les pongo otro ejemplo. Japón no es un estado, por decir, comunista, es un estado capitalista. Y bueno, yo no creo que en Japón las cosas tampoco Socialista. anden tan mal, ¿verdad? Ellos Capitalista han no ajustado. socialista, porque toda la gente vive bien en Pues Japón. sí, claro, pero Bueno, porque pues son entonces aquí México es inmensamente rico en recursos naturales y su gente no tiene que comer. Por eso, porque no somos inteligentes ya, de plano ya llegó el momento que tenemos que decir eso, aunque parezca increíble. Entonces, Pues por eso es Japón, lo que estamos hablando ahora, Ricardo, hablando pues en este entonces, grupo, que vamos a proponer nosotros. claro, si así, el problema es nuestro, no es de los demás. La propia Rusia, que ya abandonó el famoso sistema comunista, pues está ahora en un sistema capitalista. Al final de cuentas, la famosa economía de mercado es la que ha estado prevaleciendo. Y la globalización ya fue una exageración de la economía de mercado, pero a nivel mundial. O sea, el mercado, en vez de estar reducido a un país y los industriales nos entendíamos acá y producíamos, ya se volvió un mercado mundial que ya no controlamos. Es un mercado realmente muy confuso, muy difuso y hasta traicionero, porque en un momento dado, pues miren, Vietnam llegó a México y metió 180 millones de dólares de calzado. ¿Y qué le pasó a la industria de León, Guanajuato? Ya acabo de leer que ya es una industria maquiladora de calzado, pues eso tampoco se vale, ¿no? Ya nos volvemos el famoso pueblo maquilador, nada más damos las manos para hacer lo que sea y ya lo demás ya no lo podemos hacer. Nuestra tecnología, ¿dónde anda? Nuestra capacidad. Todas las empresas automovilistas tienen toda su tecnología propiedad de ellos. Los mexicanos no participamos en nada, no aprendemos nada, no les hemos exigido que nos pasen la tecnología, los conocimientos, etcétera. No, el problema de México somos nosotros, que no hemos podido sacar adelante. Y el problema de Perú es lo mismo, y de Colombia y de Argentina, porque hay otras partes del mundo pues, que ya salieron y que están trabajando bien. Claro, han de tener algunas fallas, pero básicamente las sociedades, vamos a ir a Suiza y vamos a sentir que en Suiza están todos, es un desastre. No, por favor, pues hemos estado ahí, hemos comprado maquinaria ahí y todo funciona. En los cantones suizos, bueno, ya para qué les voy a hablar de toda Europa, ¿no? No, ellos han luchado y han desarrollado la política, la economía, como Dios les ha dado a entender, pero en general se vive, hombre, nada más visiten toda Europa, esa es la realidad, ¿no? Ahora con el tratado de común europeo, pues la gente pasa de un país a otro, los capitales también, las mercancías también, eso es muy importante. En el caso de Estados Unidos y México ya saben que a Salinas le dijeron, el petróleo desde luego no se toca, eso sí, no entró en el primer tratado, y el trasiego de gente, nada, cero. Tampoco, ¿verdad? Porque pudimos haber tenido también lo que tuvo la Unión Europea, ¿no? Que todo el mundo entra por todos